La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Isaías 58, del 9 al 12. Isaías capítulo 58, del 9 al 12. Dice la palabra del Señor: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma de la afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias por este tremendo y hermoso privilegio que me concedes de compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo. Es una labor no sencilla, porque se trata, Señor, de dar vida. Yo te pido, Dios mío, que uses mi boca y que toques, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos para que sean receptivos. Y no solo, Señor, que oigan, sino que sean hacedores de tu santa y hermosa palabra. Gracias, Señor, en tu nombre he orado. Amén. Quiero compartirles en esta tarde bajo el tema cómo alcanzar la bendición de Dios. Cómo alcanzar la bendición de Dios. Yo creo que este es uno de los esfuerzos que los cristianos, desde que llegamos a la iglesia, desde que llegamos a los pies de Cristo, buscamos cómo ser bendecidos por Dios. Y no es fácil. No es fácil porque requiere, demanda de una disciplina para poder caminar con el Señor, para poder contemplar su rostro, para vivir en una relación armónica permanente. Y una de las cosas importantes en la vida del cristiano es su santidad. ¿Y qué es santidad? Es escogido para Dios, es estar libre de pecado. Porque una de las cosas que al hombre, al cristiano, a la mujer y al hombre no le permite alcanzar su bendición es cuando le damos espacio al pecado. Vamos a hablar de 5 cosas de las cuales nos tenemos que despojar para oír la voz de Dios y para recibir su bendición. En primer lugar, nos tenemos que despojar del yugo, el pesado yugo del pecado y la opresión debe de ser quitada de nuestras vidas. Y decía al principio, el pecado es la barrera que impide de que Dios bendiga nuestras vidas. Por lo tanto, ese tiene que ser un esfuerzo permanente, quitar el yugo del pecado. Y cada uno de nosotros conoce dónde estamos fallando. Podía ser en el área de relación de la familia. Podría ser en la relación laboral. Hay diferentes aspectos como nosotros podemos estarle fallando al Señor y necesitamos revisar a efecto de mantener esa integridad y esa comunión permanente con el Señor. Dice la palabra del Señor: si quitares de en medio de ti el yugo, esto significa
dominio de alguien o algo que ejerce sobre la persona. Y aquí tengo yo algunos ítems importantes que nos enyuga. En primer lugar, el dinero. Dice allá en 1 Timoteo 6:10, donde está nuestro tesoro, ahí está. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. También hay un texto que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, dice el amor al dinero. El dinero es necesario para que nosotros podamos hacer las transacciones normales que un ser humano tiene. Pero lo que nos está señalando la palabra es que nosotros no podemos poner nuestro corazón en el dinero, en cosas materiales que son perecederas. Conocemos personas, y yo creo que todos conocemos personas que son amantes y dependen en extremo del dinero, y que incluso se arriesgan a perder la bendición de Dios, porque, ojo, la bendición del ser humano y el éxito del ser humano no estriba en tener cosas materiales. Y ya lo decía yo en mi oración, cuando nosotros nos morimos no llevamos absolutamente nada. Por lo tanto, la más grande bendición que el ser humano puede tener es conocer a Cristo. Es vivir en armonía con la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad en todo cuanto hacemos. No implica que va a estar encerrado en un cuarto. No implica que va a estar aislado. Donde quiera que usted esté, usted va a tener una relación armónica con Dios y usted va a compartir esa experiencia de Cristo en su hogar, con sus vecinos, en su trabajo, donde quiera que usted esté. Es bien importante. Segundo, ¿qué ejerce influencia sobre nuestra vida que nos separe de esa comunión con Dios? ¿Alguna persona? ¿Puede una persona robarnos esa relación con Dios? ¿Puede ser la esposa? ¿Está la esposa arriba del valor de Dios? ¿Están los hijos? Es bien importante. Dios tiene que estar sobre todo. Nosotros no tenemos que tener ningún elemento ni ningún sujeto al cual dedicarle o consagrarnos a Él. Amamos a nuestra esposa, amamos a nuestros hijos, pero Dios está sobre todo ello. Amén. Tercero, problemas y aflicción. ¿Qué dice Juan 16:33? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿A cuántos de nosotros las preocupaciones, las aflicciones nos han separado de esa comunión, de esa relación con Dios? Comentaba antes de subir aquí al púlpito, en la reunión con los supervisores de grupos familiares, que hay momentos críticos en la vida que podríamos nosotros perder la paz. Un día de esto yo recibí una llamada en mi casa y la voz era amenazante, muy fuerte. Era un extorsionador, me dijo de qué grupo era y me daba horas para que yo respondiera. Así de repente, soy sincero, entré en un estado de aflicción, de preocupación, y solo lo dejé que me hablara y me insultara. Transcurrió quizás unos 10, 15 minutos. Luego yo le pedí al Señor, Señor, dame paz. Pon en orden todos mis pensamientos y mis sentimientos. Yo sé que este es un ataque del enemigo. Yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, y tengo la autoridad como para manejarlo en paz.
Y después de que habló y me insultó y me preguntó por qué no hablaba, entonces le dije, sabes, tengo el sentir de que tú eres una persona, no un joven, pero que tú en un momento de tu vida conociste al Señor. Y digo conociste porque lo conoces, pero te has retirado. Aceptaste y es posible que serviste. Y esto que estás haciendo es extremadamente peligroso para tu vida. Esto, lo que está ocurriendo es que estás atentando contra tu seguridad eterna. Te invito a que reflexiones, porque es posible que tengas hijos. Y te hago una pregunta, ¿querés que tus hijos hereden este oficio que tú estás ejerciendo? Y lo más probable es que tú estás luchando porque tus hijos tengan una mejor vida en su futuro. Porque esto que estás haciendo no te garantiza muchos días de vida. Posiblemente pueden ser horas, pueden ser días, semanas, pero con esta actitud estás acortando tu vida. Yo te ofrezco el mejor mensaje y la mejor oportunidad de tu vida. Te ofrezco a Cristo Jesús. Y mire, pasamos una hora y al final yo oré por él. Y ahí es donde yo creo que el Señor Jesús es la respuesta a esta situación crítica. Yo no condeno, yo no señalo a estos jóvenes, simplemente ellos son producto de un descuido de nuestra sociedad, son producto de jóvenes que fueron abandonados por sus padres en la guerra, son producto del descuido incluso de hogares constituidos, pero que no le dieron atención al niño o al joven. Por eso digo, la iglesia tiene una tremenda responsabilidad para compartir en amor a estos jóvenes para que ellos sean tocados por el Señor. Y preguntaba al principio, ¿ustedes aman a Apopa? ¿Están orando por Apopa? Si ustedes están orando por Apopa, están orando por estos jóvenes. Estos jóvenes los ama el Señor Jesucristo. Estos jóvenes, el Señor quiere restaurarlos. Y yo sé que el Señor lo va a hacer, pero la iglesia tiene que compartir. Nosotros tenemos un canal de televisión y este canal, aunque es costoso, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que llegue el mensaje a aquellos lugares donde no nos permiten llegar. Y yo tengo, mis amados hermanos, la convicción y la certeza que Cristo va a hacer la diferencia, Cristo va a hacer el cambio en estos jóvenes, no solo en esta ciudad, sino en todo este país. Estos jóvenes quieren y requieren y demandan una oportunidad. Y por eso decía yo, cuando daba los anuncios, el plan de becas para esta ciudad a través de esta iglesia. Necesitamos que los jóvenes sean instruidos, que tengan la formación para poderse defender en la vida. Ahora es tan complejo cuando uno va a buscar trabajo. Yo cuando era joven lo que me pedían era bachillerato y con una buena posición. Luego le pidieron una licenciatura, luego pedían maestría, luego piden doctorado. Y las personas que no han estudiado definitivamente no tienen oportunidad. Esto nos obliga a nosotros padres a esforzarlos y a tener una visión más amplia sobre la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que ellos tengan mejores oportunidades. Fuimos bendecidos nosotros que nos dieron oportunidad con una licenciatura, pero ahora es complejo. Y es más, a esto le agregan que si no saben computación, aunque usted sea doctor, no le dan el trabajo. Si no sabe inglés, tampoco le dan trabajo. Esto cada día se pone más difícil para los jóvenes. Por eso nosotros estamos orando, intercediendo, esforzándonos y buscando que la iglesia se involucre, al menos que interceda por estos proyectos. Creo yo que este es un plan de Dios para ayudar a esta linda ciudad. Otra cosa de los que tenemos que despojarnos son los quehaceres y afanes. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No sé cuántos de los que estamos en esta tarde aquí han venido preocupados
y están ya afanados por el mañana y posiblemente para el otro año. Y no sabemos si vamos a llegar mañana y vamos a llegar al otro año. Cada día tiene su propio afán. Disfrute este día y el día de mañana confíe que el Señor hará. El Señor va a proveer. El Señor va a responder. ¿Cree usted en la palabra del Señor? ¿Cree que el Señor lo va a hacer? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo y por eso lo estoy compartiendo con ustedes. Dios ha sido bueno, grande y maravilloso en mi vida y en la vida de mi familia. Y yo sé que también aquí hay testimonios de las maravillas que Dios ha hecho en su vida y en su familia. No se afane. Confíe en el que el Señor va a obrar y va a proveer en su momento. Debemos despojarnos de los malos pensamientos. Marcos 20:22 dice: pero agrego, lo que sale del hombre, eso lo contamina, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricia, maldades, engaños, vicios, envidias, chismes, soberbias e insensatez. ¿Cómo nosotros vamos a despojarnos de este tipo de pensamientos? No hay otra fórmula sino la lectura de la palabra. Tenemos que llenar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra alma con la palabra. No hay otra manera de sanearnos. Yo les invito, si ustedes no tienen la disciplina de orar y de leer la palabra, que comiencen a hacerlo. Vienen tiempos difíciles, ya estamos viviendo momentos difíciles. Y en estos momentos de turbación, muchos de nosotros nos hemos quedado acomodados y nos hemos olvidado de buscar la dirección de Dios a través de la palabra. Comience usted a leer la palabra y no solo a leerla, reúnase con su familia, haga su devocional diario, instruya a su familia a efecto de que a través de esta palabra guarde de los malos pensamientos y dé un tiempo de oración también. Váyase a su aposento alto. Algunos les cuesta leer la palabra y cuando agarran la Biblia les da sueño y lo agarran hasta como fórmula para dormir. Quiero decirles que el enemigo es astuto, pero reprendan al enemigo y llénense, nútrase de la palabra, reprenda a Satanás cuando le traiga sueño. Lo mismo ocurre con oración. Algunos cuando queremos conversar con Dios, nos arrodillamos y al ratito estamos bien fondeados en otro mundo y con otros sueños que no son los sueños para Dios. Eso de la oración es una disciplina. ¿Y qué es la oración? La oración sencillamente es tener una comunicación, una relación con Dios. Si usted ama a Dios, definitivamente va a querer estar en comunión con Él. Qué bonito. Y a mí me gusta la relación de los novios. Qué bonito cuando usted, mamá, llegó el chico y le pidió permiso de que quería frecuentar a su hija en casa. Y usted puso las reglas del juego y le dijo, sí, te voy a permitir. Después de que pasó el examen, le dice, sí, te voy a permitir que estés aquí hasta de 6 a 7:30. Así son de crueles las mamás. De 6 a 7:30. Y la niña por ahí reclamando que muy poquito tiempo, pero así fue. Comienza ese permiso. ¿Y qué pasa? Como allá hay una atracción, hay un amor, el joven comienza a robarle tiempo. Primero a las 7:30, fue obediente. Después 7:45, de ir a las 8, de ir a las 9, y por último la señora tuvo que sacarlo. Pero ahora, como es bien fácil la comunicación, no ha llegado a la casa y va en el teléfono comunicándose con la niña, llega a la casa y entra al teléfono fijo y sigue la comunicación porque hay amor. Ahora, qué lindo que usted me dice que ama a Dios. Y si usted ama a Dios, usted quiere tener esa comunicación permanente con Él, ¿sí? Eso implica que usted por lo menos ora 6 horas diarias, ¿sí? O 7. O somos como Pedro cuando los discípulos, cuando el Señor los llevó a que oraran
al monte, y cuando el Señor regresó antes de su crucifixión, le pregunta a Pedro, ¿no has velado? Ni una hora habéis podido velar. Al menos nos da una pauta que por lo menos una hora diaria nosotros debemos de orar. Porque si nosotros no oramos, definitivamente nuestra vida es vacía. Porque la riqueza del cristiano está en la palabra y está en las rodillas. Así es que hagamos ese esfuerzo de rechazar los malos pensamientos a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Otra cosa que nos tenemos que despojar es el trabajo y estudios. Mateo 11, 28, 30. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos de nosotros hemos pasado por afanes difíciles de trabajo o de estudio. Algunos de nosotros hemos considerado que somos excelentes empleados y damos todo el tiempo y más del tiempo que la empresa nos pide porque queremos agradar y queremos tener la seguridad laboral. Yo recuerdo una experiencia cuando estaba trabajando en Visión Mundial Internacional. Yo llegaba tempranito a la oficina, era el primero que llegaba y era el último que me iba. Y un buen día el presidente de la institución me llamó, eran las 7:30, y me dice, me llamó por mi grado académico y me dice, usted es el peor empleado que yo he tenido. Y comenzó inmediatamente en mi mente a chequear dónde fallé. La siguiente pregunta que me hizo, ¿tiene familia? Sí. ¿Tiene su familia? ¿Hay hijos? Sí. ¿Y su familia a qué horas lo ve? ¿Sus hijos a qué hora lo ven? Usted viene a las 7 de la mañana, seguramente sus hijos están todavía dormidos, y llega de aquí a las 8, 9 de la noche, y vea qué tristeza. Debería darle vergüenza, todavía va con ataché y con folders llenos de trabajo. Este es el último día, me dijo, que usted hace eso. Y me puso prioridades de la vida del cristiano, de la vida del ser humano, y me dijo, la primera prioridad que tiene el hombre y el cristiano es Dios. Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad es la familia. La segunda prioridad que tiene, amado hermano, es su familia. Y la tercera prioridad es el trabajo. Increíble, nosotros invertimos y le damos primera prioridad al trabajo, segunda prioridad al trabajo, tercera prioridad al trabajo, y si sobra, para Dios. Qué interesante, porque esas actitudes, aunque nosotros tengamos familias bien establecidas, afectan a la relación y la armonía y esa educación que los niños requieren y demandan del padre. Hay que, mi consejo, revise sus prioridades, dele la atención que demanda su familia. Dios le regaló esa familia y Dios le dio un trabajo. Dios le dio un trabajo para que provea a su familia, también para que ayude la obra. Usted tiene un salario y de ese salario usted tiene obligación con Dios de dar su diezmo, de dar su ofrenda, de ser liberal. Usted quiere ser bendecido, pues déle a Dios. Dios no se queda con nada. Esto es bien importante en la vida y la prosperidad del cristiano, ofrendar y diezmar. Yo sé que aquí todos diezman y todos ofrendan porque tienen compromiso con Dios, no con los pastores.
Ahora, ¿dónde están sus diezmos y ofrendas? Están allá alrededor del mundo con todos los evangelistas, con todos los misioneros que nosotros estamos sosteniendo, y están en la obra en los pueblos de aquí circunvecinos. Ahí tenemos la obra en Aguilares, tenemos obra en Quezaltepeque, estamos desarrollando obra aquí en Tonacatepeque, estamos iniciando también en Guazapa. O sea que hay un trabajo donde se está invirtiendo su ofrenda. Seamos liberales con el Señor. Que su trabajo sea efectivo también para ayudar a la obra de Dios. Tercer y último es, nos tenemos que despojar del espíritu de religiosidad. Vea que dice Mateo 15, 7, 9. Mateo 15, 7 al 9. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por años en una iglesia y lo que hemos hecho es un acto religioso? ¿Qué es un religioso? Es aquella persona que viene a la iglesia el día domingo, posiblemente venga miércoles y otro día, pero ¿qué hay de su corazón? ¿Qué hay de su relación genuino con Dios? ¿Cuál es su conducta de esta persona dentro del hogar? Cuando nosotros somos religiosos, no hay un regeneramiento, no hay un cambio en nuestras vidas. Por lo tanto, la exhortación es que abandonemos ese espíritu de religiosidad y pidamos al Señor que obre en nuestras vidas para que podamos tener no una religión, sino una relación. Muy bien. En segundo, debemos despojarnos del dedo acusador o amenazador. Isaías 58, 9 dice: entonces invocaréis al Señor, te oirá, clamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Si quitases de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar vanidad. Nos tenemos que despojar del dedo acusador. Juan 7:12 dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Qué fácil es acusar. Es sencillo. Aquí el contexto: traen a una mujer que le encontraron en el acto del adulterio y se la presentan al Señor, y venían los ancianos y entre ellos jóvenes y se la ponen al Señor como una trampa. Pero llevan a la mujer adúltera. Al final les pregunta dónde está con quien esta mujer adulteró. Ahí pusieron a la mujer adúltera. Pero posiblemente dice que el Señor comenzó a escribir en el suelo, y ahí debe haber habido algunos detalles de los pecados de cada uno de ellos. Y comenzaron a irse uno por uno. Y al final le preguntó el Señor: ¿dónde están los que te acusan? Todos se fueron. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acusamos, ponemos un dedo hacia la persona, pero hay 3 dedos señalándonos a nosotros. Por eso es que Dios a nosotros no nos ha puesto como jueces, sino que somos restauradores. Esta es una iglesia restauradora de vida de personas, incluso a aquellos siendo miembros del cuerpo de Cristo que han fallado. Nosotros
No los condenamos ni los destruimos. Somos una iglesia que restauramos y que estamos interesados de que la vida de las personas que han fallado, traerlas nuevamente a los pies del Señor para que se arrepientan y sean nuevamente restaurados, encaminados al servicio y adoración de nuestro Dios. Satanás, quien te acusa y te desprecia, quiere destruirte. Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y de noche ante nuestro Dios. La especialidad de Satanás es acusar a la iglesia, acusar al pueblo. Incluso yo conozco personas que por años han estado en la iglesia y ellos han sentido que Dios no los ha perdonado, que la sangre de Cristo no ha tenido ese impacto porque el enemigo ha neutralizado la efectividad de la sangre de Cristo. Pero nosotros debemos de tener la convicción de que el Señor, cuando nos llamó, cuando nos limpió con su sangre, nos restauró totalmente. Ahora, no preste atención a esas acusaciones que Satanás sigue haciendo en su vida. Rechácela. Es más, cuando Satanás le recuerde su presente, usted recuerde el futuro. El futuro de Satanás es futuro de destrucción en el fuego eterno. Nosotros debemos de darle espacio para que Satanás nos esté acusando. Debemos de vivir una vida en armonía, en paz, tranquilidad y seguridad en el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Romanos 8:33 y 37 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero Dios, que nos amó, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. También debemos de despojarnos al reconocer la autoridad absoluta de Jesús en tu vida. Debemos de reconocer la autoridad absoluta de Jesús en nuestras vidas. Veamos en Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y dice la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Esta es la convicción. Esta es la certeza que debemos nosotros de tener en nuestra vida, de que Cristo Jesús es el que nos sostiene. Cristo Jesús es nuestro defensor, nuestro intercesor. Aunque Satanás llegue ante el Padre a acusarnos, Cristo está presente. Y su sangre debe estar latente en nuestras vidas y tener la certeza, la seguridad de que nada ni nadie nos va a separar de esta relación, de este poder, de esta gracia que Cristo Jesús
ha puesto en nosotros. En tercer lugar, despojarnos de hablar vanidades. Debemos, y yo creo que ya antes hemos visto, que el cristiano que tiene una vida de comunión con Dios, que lee la Biblia, que tiene una vida de oración, definitivamente su conversación va a girar en torno a la palabra del Señor. No va a tener tiempo para hablar vanidades, no va a tener tiempo para chistes de colores. Simple y sencillamente nuestra vida va a ser para compartir la palabra del Señor. Yo tengo una experiencia muy linda y esto marcó mi vida de niño. Mi abuelito era un militar y él aceptó a Cristo. Y fue tanto su impacto que él abandonó su carrera militar y se dedicó a predicar. Les comento esto porque vea, cuando llegaban cualquier tipo de persona a la casa, conocidos o no conocidos, especialmente si no sabían de Cristo, ¿cómo rompía él la conversación? Decía, amigo, ¿y a usted le han hablado de Cristo? Ese era con lo que él comenzaba su conversación. Y qué lindo que todos nosotros comencemos nuestro día y nuestra conversación con las personas que tienen contacto con nosotros preguntando, ¿a usted ya le han hablado de Cristo? ¿No creen que esto sería de impacto en su vecindario? Primero en su propia vida, porque usted cuando comienza a compartir la experiencia en Cristo Jesús, simplemente usted está edificándose. Y usted está teniendo una relación más profunda con el Señor. Yo los reto a que hagan la prueba, que a partir de hoy, con las personas que usted tenga contacto y que pueda entablar conversación, aproveche para compartir el amor del Señor. No va a haber espacio para hablar de vanidades, para hablar de cosas triviales, porque lo más importante que nosotros como cristianos podemos hacer es hablar del Evangelio, es hablar del amor de Cristo, es compartir esa eternidad que Dios ha ofrecido a cada uno de nosotros. Y es más, no es privativo de esta iglesia, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si yo me voy allá a Hechos 1:8, donde dice, y no os mováis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, Samaria, y hasta Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué implica esto? Que usted y yo somos testigos de Cristo aquí en Apopa, en San Salvador, en El Salvador, en Centroamérica y hasta lo último de la tierra. Y es un reto que debemos de aceptarlo, porque en la Biblia, en esa gran comisión, también cuando allá en Mateo 28, 19, 20, que nos manda a ir y predicar el Evangelio a toda criatura enseñando la palabra del Señor. No se la da a los pastores, se la da a la iglesia. Nosotros tenemos la obligación de compartir la palabra. Y no es una opción. El compartir la palabra no es una opción, es un mandato divino de ir y predicar el Evangelio. Evitar hablar de vanidades es compartir la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Personas que hablan y enseñan vanidades, ahí en Tito 1:10 dice, Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí aparecen otra vez los religiosos. A esos debemos de evitar.
Cuarto lugar, debemos despojarnos de la avaricia para dar tu pan al hambriento. Debemos de despojarnos de la avaricia para dar pan al hambriento. No nos olvidemos de hacer el bien. Este es uno de los mandatos del Señor. Y es bien interesante la actitud de la iglesia con respecto al ayudarnos los unos a los otros. Yo sé que ustedes han leído Hechos y han tenido esa experiencia, algunos la han vivido ya, de ayudar a otros. La iglesia primitiva dice que tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad, porque todos se ayudaban. Y yo creo que el Señor nos está exhortando, nos está animando a que estemos pendientes los unos de los otros a efecto de que nos ayudemos. Algunas veces nosotros hasta ignoramos la necesidad del hermano que tiene a la par. Y lo hemos visto por años, tal vez, posiblemente, y el hermano no tiene trabajo y usted no se ha dado cuenta que no tiene trabajo. Y posiblemente con niños y no lo hemos auxiliado. Nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes de la necesidad de la iglesia, apoyarnos, ayudarnos. No solo orar, no solo animar, sino también hacer práctica esa ayuda que nuestro hermano requiere de nosotros. Despojándonos de estos obstáculos y dando lo que hemos recibido, podremos disfrutar plenamente de lo que viene a continuación. Bendiciones, las bendiciones de Dios, que es lo que nosotros esperamos. Ya hemos visto algunas de las cosas que limitan las bendiciones de Dios. Pero veamos un poquito antes de, ya queda un poco tiempo. Dice, despojándonos de estos obstáculos vamos a tener las bendiciones. Ya hemos visto, despojándonos del yugo del pecado, despojándonos del dedo acusador, despojándonos de hablar vanidades, despojándonos de las avaricias. Esto es ayudar al necesitado, dar pan al hambriento y de no saciar las almas afligidas. El no saciar las almas afligidas es que nosotros estemos cómodamente aquí en la iglesia y que seamos nutridos por el mensaje, que seamos enseñados en el CCDL, pero nosotros no llevamos la palabra al necesitado. Nosotros debemos de llevar y nutrir en la palabra al necesitado. Y dando lo que hemos recibido, podremos disfrutar plenamente de lo que viene a continuación. Las promesas de Dios tienen el sello de confirmación que comprometen su mismo nombre, porque la boca de Jehová ha hablado. Veamos bendiciones de Dios. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Aquí vemos la acción del pastor de cuidar, guiar a las ovejas a sus pastos frescos. Esto le hubiera ocurrido en esos tiempos que escribieron esta porción, si David hubiera atendido el llamado del Señor. David fracasó, falló en su relación con Dios por su pecado y pasó un tiempo muy difícil. Cuando él comete adulterio con la esposa de Urías Eteo, y luego que no pudo ocultar ese pecado, tuvo que matar al capitán Urías Eteo, y pasa 1 año y medio de crisis, y dicen que ese pecado lo consumió el pecado de tal manera que su piel se pegó a sus huesos, hasta que confesó, fue liberado de su pecado. Ahí la acción del pastor, porque a pesar de su condición crítica, el Señor estaba pendiente de él, él quería restaurarlo, hasta que llega el profeta Natán, lo confronta y lo hace que reflexione, que recapacite y que pida perdón. Hasta entonces hay una restauración de la condición de David. De igual manera, nosotros podría ser que en esta tarde estemos aquí en este lugar y que nos esté agobiando un pecado que no hemos confesado. Pero Dios quiere darnos oportunidad.
Dios quiere liberarnos a nosotros de esa condición crítica que estamos viviendo de pecado. Quiere romper esas cadenas, quiere romper esas ataduras. Y esta es una buena oportunidad que tenemos para decirle al Señor: Señor, heme aquí, te he fallado. Yo quiero ser libre, yo quiero tu bendición, yo quiero que tú seas mi pastor, yo quiero caminar con integridad. Yo no puedo. Y he pasado días oscuros, días difíciles, porque mi pecado me ha estado consumiendo. Y posiblemente este pecado, no es que posiblemente, sino que así es, este pecado me ha robado la bendición. Y yo quiero renunciar a este pecado. Quiero confesarte este pecado. Yo quiero iniciar una nueva etapa de mi vida en libertad, en bendición, en comunión. Y quiero ser de utilidad para mi familia y para todos los que me conocen. Yo no sé cuál es la condición suya, pero el Señor sí conoce tu necesidad. Posiblemente yo tengo una cara sonriente, pero en el interior yo estoy agonizando. Esta tarde el Señor quiere darte una oportunidad. Póngase de pie. Usted mejor que yo conoce su necesidad. Le voy a pedir que tome un par de minutillos, converse con el Señor. Dígale qué es lo que le agobia. Dígale que usted quiere vivir una vida de integridad. Usted quiere vivir una vida de santidad. Usted quiere ser de bendición para los suyos. Pero en la condición que ha venido caminando, ha tenido fuertes tropiezos. Posiblemente su esposa no sepa, o su esposo no sepa de su condición, pero el Señor siempre ha estado con su ojo puesto en su actitud, en sus actos, y Él ha estado interesado en que usted modifique y que gire su rostro al rostro de Él. Buen Dios y Padre nuestro, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí en esta tarde con nosotros. Y tú quieres, Señor, bendecirnos. Como buen pastor, Señor, yo te pido que ejecutes tu acto de amor. Que una vez más tu sangre preciosa, Señor, la podamos experimentar en nuestra vida. Que una vez más, Señor, susurres a nuestro oído de tu amor, de tu gracia. Y que tú, Señor, puedas hacer sentir a cada uno de mis hermanos que tu poderosa mano está puesta sobre sus vidas. Te suplico que restaures, Señor, que traigas paz, que traigas armonía, Señor, que traigas bendición. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y nosotros esta tarde, Señor, queremos confesarte que hemos pecado y hemos, Señor, pecado contra el cielo y contra ti, y que queremos, Señor, ser restaurados. Por favor, Señor, mira en lo más profundo de nuestro corazón si hay pecado oculto. Queremos, Señor, en esta tarde ser totalmente limpios. Queremos ser sanados, Señor. Queremos ser restaurados para ti. Queremos, Señor, que a través de nuestra vida, a través de nuestra integridad, a través, Señor, de nuestra unión contigo, podamos ser buenos modelos para los habitantes de esta ciudad. Tenemos una tremenda responsabilidad del cambio de Apopa, Señor, y esto únicamente puede darse si nosotros nos tomamos de ti, si nosotros nos llenamos de ti y nosotros, Señor, aceptamos ese reto que tú nos hiciste un día. Ya no te llamaré siervo, te llamaré amigo. Y tú estableciste, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, mas el amigo está totalmente enterado. Tú, Señor, nos has llamado, tú, Señor, nos has dado el privilegio de ser tus amigos. Entonces, Dios mío, en esos términos te suplico que tengas misericordia y nos recuerdes, nos susurres lo maravilloso, lo bello, lo importante de tu amistad.
Bendice, Señor, las familias representadas en esta tarde. Abrázalos. Protégelos, Señor, de toda amenaza, de todo peligro. Trae, Señor, ese espíritu de perdón a la vida de mis hermanos, para que puedan, Dios mío, con esa libertad, compartir con todos aquellos que no te conocen. Líbranos, Señor, de ese yugo de pecado. Ese yugo, Señor, que no permite el que nosotros tengamos esa relación preciosa contigo. Límpianos en esta tarde. En tu nombre, Dios mío, suplicamos. En tu nombre, Señor, oramos. En tu nombre recibimos. Ahora, Señor, que has bendecido, que has llenado la vida de mis hermanos, yo te pido que esa bendición no se separe de ellos. Despídenos, Señor, de esta reunión, mas no de tu presencia, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.